Continuamos, amigos, en Aló, buenas noches, a través de su canal 81 de Comcast para toda la Florida y también a través de internet. Ustedes nos pueden ver en www.elvenezolano.tv. Aquellos que nos ven en Europa, en España, a través del Venezolano TV o el venezolano.tv.es. Vamos a comenzar nuestro segmento de conversación y nos complace recibir en el programa y es un gusto poder conversar con ella. Tenemos a la doctora Virginia Contreras, quien fuera embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Vamos a conversar con ella sobre lo que ha pasado en este país y también un poco vamos a conversar sobre Venezuela y las posibilidades internacionales del país, ya que casi todo el sistema interamericano, por no decir todo, sabe lo que en Venezuela ocurre y sabe lo que en Venezuela está pasando y está sufriendo los venezolanos. Muy buenas noches, Virginia, encantado de tenerte en el programa, un placer. Gracias, Carlos, buenas noches. Bien, no sé, quisiera que comenzáramos por tu lectura a lo ocurrido aquí en Estados Unidos la noche y madrugada de ayer, cuando las encuestas todas se cayeron y se convirtió Donald Trump en el presidente electo de esta nación. Bueno, tú lo has dicho muy bien en tu introducción. Obviamente que a todos nos sorprendió y nos asusta un poco o mucho, pero las instituciones funcionan. Votó además una cantidad de personas que probablemente antes no habían votado, pero donde sí creo que no nos falta razón a los que nos preocupamos es que indistintamente que efectivamente las instituciones funcionen en los Estados Unidos y se respete una constitución, hay ideas del presidente, de este y de cualquier otro, en sus campañas electorales que no son ilegales y no son inconstitucionales, son parte de su programa de gobierno y que afectan a los ciudadanos y que afectan a los países vecinos, como podría ser el caso de Venezuela. Si el presidente electo Donald Trump decide tomar alguna medida económica en relación con Venezuela, indistintamente que como venezolanos que estamos en contra del gobierno de Venezuela pensemos, caramba, qué maravilla, esto de alguna manera va a arrinconar al gobierno de Venezuela, también esto podría repercutir en contra de los venezolanos, tanto los que estamos dentro de los Estados Unidos como los que están en Venezuela. Porque es cierto, hay que darle, como decía la ex candidata Clinton, el beneficio de la duda, pero también es cierto que el señor Trump demostró durante toda su campaña que es una persona irascible, que desconoce de política exterior, que desconoce materia de seguridad y defensa, no es muy diplomático que digamos, e indistintamente que va a estar rodeado de asesores, efectivamente, él no los va a sacar de otro planeta, el que será su secretario de defensa, el que será su secretario de Estado, pero repito, la conducción de la política de los Estados Unidos va a depender de muchas de las ofertas que hizo. Vamos a ponerte un ejemplo práctico, el caso de los inmigrantes. Muchos de los ciudadanos norteamericanos, y eso lo saben los que estamos viviendo en los Estados Unidos, tienen la idea errada de que somos los inmigrantes los que les quitamos a ellos las posibilidades de trabajo. ¿Por qué? Porque el latinoamericano, antes se hablaba esto de la gente de color, que era la que hacía esos trabajos, pero el latinoamericano, cuando viene, si alguien viene de Venezuela y no tiene trabajo y no tiene visa, está dependiendo de cualquier norteamericano que le tienda la mano, aunque sea para limpiar un supermercado. Así es. Entonces, muchos creen y le atribuyen al hecho de que todavía existe una importante cifra de desempleo, el hecho de que somos otros los que estamos ocupando esas posiciones. Entonces, cuando Trump como candidato hace la oferta de deportar a una cantidad de inmigrantes ilegales, señores, también puede haber venezolanos allí, nosotros no sabemos, y esto no es para ponerle en la cabeza, tú sabes, gigante a la gente esta noche que dejen de dormir, pero vamos a ser prácticos, nosotros no sabemos qué medidas pueden tomarse en relación con la cantidad de venezolanos, así como puede ser gente de otros países, me refiero a Venezuela porque es nuestro país, ¿no? Así es. Que están haciendo solicitudes de asilo y que de repente se ordene la paralización de esos trámites. Eso es algo que cualquiera de nosotros que sabe que ha pasado las que hay en este país para sobrevivir, realmente le debe causar una gran preocupación, que piense solicitar asilo o que esté en este momento en trámites de asilo y que una vez que el señor Trump tome la presidencia ordene la paralización de esos trámites. Entonces, no es vivir bajo la idea del temor, tú lo has dicho, en las democracias que funcionan, la Constitución se aplica y hay separación de poderes.
pero sí también hay que estar alerta y para eso es bien importante, que es otra de las características de este país, que es la organización de la sociedad civil. Así es. Así como funcionan las instituciones, funciona la sociedad civil y yo creo que a partir, yo no voy a decir que esta noche, pero quizás la próxima semana, venezolanos que están en situación, tú sabes, de vulnerabilidad, deberían reunirse y plantear una estrategia para que una vez el señor Trump asuma la presidencia, puedan ellos presentar una contraoferta o por lo menos defenderse. En el caso de Florida, donde ustedes están, por ejemplo, ustedes tienen allí a unos congresistas republicanos que fueron reelectos, pues vale la pena tocarles la puerta y presentarles pues por lo menos la preocupación de lo que puede suceder respecto a una política migratoria de parte del candidato Trump. Muy atinado todo tu análisis y tu comentario, Virginia, sobre todo porque el tema migratorio es quizá el que más ha preocupado no solamente a venezolanos, sino a casi todas las nacionalidades del extranjero que vivimos acá. Y como bien has marcado, existe en este momento, y nos lo ha dicho nuestra abogada de inmigración, Mariatina Burgos, cuando nos visita en el programa los lunes, que ahorita hay tanto atraso con el tema de los asilos y el incremento de venezolanos pidiendo asilo es realmente descomunal. Y yo me haría portavoz de lo que acaba de recomendar la doctora Virginia Contreras, y es el hecho de que los venezolanos se agrupen y los que están en esta situación puedan buscar apoyo en los congresistas que además vienen acá a la ciudad del Doral, se reúnen con los venezolanos, han creado, incluso hubo uno que hasta prometió diligenciar un TPS temporal para los venezolanos. Ahora, has entrado en el tema de la relación de los Estados Unidos y Venezuela y la visión que se tiene desde el gobierno de los Estados Unidos de lo que está ocurriendo en Venezuela. Hoy he escuchado un análisis que tiene que ver con la cercanía que pudiera tener el señor Donald Trump, presidente electo, con Rusia y la cercanía del régimen de Nicolás Maduro con ese país. Y que pudiera ser incluso hasta ventajoso para Venezuela el hecho de esta cercanía de Vladimir Putin con Donald Trump. ¿Cómo lo ve Virginia Contreras? La cercanía existe desde el momento que Donald Trump se declaró admirador de Putin. Y fíjense ustedes un detalle, amigos, ahorita cuando surgió todo este problema de los emails que volvió nuevamente el director del FBI a hacer esta imprudente apreciación en relación con la apertura de una averiguación en contra de Hillary Clinton, también aparecieron unos emails relacionados con gente del Partido Demócrata. Y esos emails vinieron de Wikileaks. Recordemos que esta persona norteamericana que está siendo juzgada en los Estados Unidos y que huyó, que fue el que creó todo este Wikileaks, aparte del señor Assange que está en Londres, en la Embajada de Ecuador, está en Rusia. Es decir, esto no puede ser casualidad. Pero volvamos al tema. Fíjense ustedes un detalle, en la Florida, ¿qué pasó en el voto con el voto de los latinoamericanos, particularmente de los cubanos ultraconservadores que estaban en contra de la política de Barack Obama en cuanto a la apertura con Cuba? Votaron a favor de Donald Trump. Así es. Entonces, indistintamente que Donald Trump pueda ser muy amigo o podría llegar a ser amigo del presidente Putin, él también tiene un compromiso con esta gente porque sabe, primero tiene negocios en Florida, señor Trump, que habría que ver qué va a pasar con esos negocios, cómo va a ser para dividir el patrimonio, pero aparte de esto, que ya sería un asunto personal del señor Trump, valdría la pena preguntarse hasta qué punto el señor presidente electo de los Estados Unidos sería capaz de sacrificar nuevamente sus ofertas electorales, lo cual le benefició logrando el triunfo en el estado de Florida, simplemente por manifestar una amistad con el señor Putin. Es difícil de creerlo. Yo creo que en el caso de Venezuela y la relación futura con el gobierno norteamericano podría ser igual o peor que la que existe con el presidente Obama. De hecho, yo que trabajé en el gobierno del presidente Chávez, lamentablemente, puedo decirles que se llevaba mucho mejor con un candidato o con un presidente demócrata, como fue Bill Clinton, que con un republicano. Recordemos que George Bush hijo se negó a recibir al presidente Chávez, y eso fue la razón por la cual el presidente Chávez le tenía un gran odio, que decía, acuérdense, aquel discurso en las Naciones Unidas donde decía huele a azufre, era porque jamás le perdonó que Bush
se negó rotundamente a recibir a Hugo Chávez, a diferencia de lo que hizo Bill Clinton, donde lo recibió en la misión de de los Estados Unidos en las Naciones Unidas. O sea que yo no creo que esta relación lo vaya a beneficiar mucho. Y volviendo nuevamente al tema de los cubanos americanos que votaron a favor de Trump porque están en contra de la apertura con Cuba, pues les digo lo mismo. Es decir, se avisora que estas relaciones que abrió el presidente Obama pues van a terminar cerrándose entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Cuba. Y recordemos que el gobierno de Cuba está íntimamente relacionado con el gobierno de Venezuela. Recordemos además que es algo quizás positivo, pero también es el talón de Aquiles del señor Trump, aparte de su carácter irascible, su arrogancia y su mala educación, el hecho de que él realmente es un pragmático, porque él es un empresario, él lo que vive es de los negocios. Así es que por un lado podría serle muy útil la relación con Putin, que habría que verlo, tú no me lo estás preguntando, pero es relativa porque hay situaciones ya de materia internacional, por ejemplo las relaciones con Siria. Putin está en beneficio, está en contra de ISIL, del Estado Islámico, pero apoya al presidente de Siria. ¿Qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos cuando el gobierno de los Estados Unidos siempre ha sugerido que el presidente de Siria debe renunciar para que logre discutirse algo? Entonces es una sucesión de hechos que uno no puede prever, pero que no necesariamente una apertura de relaciones o una nueva amistad entre Putin y el presidente Trump vaya a beneficiar a Venezuela. Es sumamente difícil que uno vaya a llegar hasta esos extremos. Y sobre ese tema, a lo mejor me estoy alargando mucho en la respuesta, vuelvo a lo mismo. Hay congresistas republicanos que han ayudado a los venezolanos, que han recibido las solicitudes en contra del gobierno de Venezuela. A esa gente hay nuevamente que tocarle y que recordarle que no puede ser posible que una amistad futura del presidente electo con el presidente Putin vaya a truncar todo lo que se ha logrado en contra de autoridades del gobierno de Venezuela que han violado los derechos humanos y que han robado el patrimonio del Estado venezolano. Qué bueno que llegamos a ese punto. Corresponde hacer la pausa, pero antes quiero dejarte una reflexión y una pregunta. Estamos a 2 días, 3 días de que se renueve la famosa mesa de diálogo donde está el régimen de Maduro con el gobierno y la iglesia, el representante del Vaticano. También creo que esta misma semana habrá una misión de parlamentarios que volverá a la Organización de Estados Americanos a conversar con el secretario general por la búsqueda de la activación de la Carta Democrática Interamericana. Me gustaría que al regreso conversáramos de ese tema, sobre todo porque sabemos que de esa mesa en la que están sentadas el régimen, la oposición y la iglesia, el régimen le da una patada en lo que se da la espalda y se levanta de ella. Enseguida estamos de vuelta con ustedes, amigos. Estamos conversando con la doctora Virginia Contreras, quien fuera embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Ya venimos. Es presentado por Daoro, la joyería más importante y exclusiva, ahora en Aventura. Visítanos en daoromiami.com. OnTech, tecnología inteligente. www.ontechllc.com o llámanos al 305-517-3685. Continuamos nosotros a través del canal 81 de Concas en el Venezolano TV. Nuestra invitada es Virginia Contreras. Fue embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, como se han dado cuenta, pues muy atinada en su análisis y experta en materia internacional. Y antes de irnos a la pausa, le hablaba de lo inminente de volverse a sentar en la mesa esta de diálogo que se está desarrollando en Caracas, donde el régimen de Maduro se ha sentado con la mediación de la iglesia, con la oposición venezolana. Hay algunos puntos importantes que la oposición ha colocado sobre esta mesa y quisiera que ella nos diera su visión, sobre todo porque además entendemos que hay nuevamente una misión parlamentaria que viene a conversar con el señor Almagro, secretario general del organismo, en la búsqueda de la activación de la Carta Democrática Interamericana. ¿Cómo ves toda esta maraña de cosas, Virginia? Bueno, Carlos, tú lo has dicho, esta maraña de cosas. La verdad que el diálogo siempre en la vida debe existir, o por lo menos la posibilidad de que haya diálogo. El problema es cuándo debe dialogarse y sobre qué debe dialogarse
y cuáles son las condiciones para ese diálogo. En un momento en que por primera vez en mucho tiempo la Mesa de la Unidad Democrática logró, junto con la Asamblea Nacional, llegar a decisiones realmente trascendentales. Primero, el hecho de esa gran manifestación, esa multitudinaria manifestación que acudió en apoyo de lo que era la lucha por el referéndum. Eso fue bien importante. En segundo lugar, la apertura de un juicio político que no iba a tener las consecuencias, porque muchos no lo saben, el juicio político no decide la destitución del presidente, dependería del fiscal general de la República y del Tribunal Supremo de Justicia, que sabemos que todos dependen del gobierno, pero ya el hecho mismo de la apertura de un juicio político en contra de un presidente, nosotros que estamos en los Estados Unidos sabemos que eso movió al mundo. Así es. Porque el hecho de que juicies a un presidente y nadie se plantea lo que les estoy señalando. En Europa, por ejemplo, en la Unión Europea, nadie está preguntándose, es que con esto no van a destituirlo. No, el hecho de que enjuicien políticamente a un presidente es sumamente grave. Y teniendo además el antecedente de lo que hemos visto del enjuiciamiento a la expresidenta de Brasil. Es decir, era bien importante lo que se hizo. Entonces, cuando uno está en esa situación, donde estás en una posición de poder después de muchísimo tiempo, donde has logrado unificar distintos criterios de la oposición venezolana, que sabemos que cada grupo pues tiene su posición. El haber llamado al diálogo significaba suspender esta situación, estas medidas, estas acciones, por sentarse a conversar sobre algo, con todo respeto, que no tiene ni pies ni cabeza, por una razón muy sencilla. Porque nadie en el mundo puede comprometerse a hacer cosas que no dependen de él. Si nosotros analizamos los ejes temáticos que se acordaron allí y si analizamos que además, no es que lo diga yo, públicamente la MUD señaló el documento que se había firmado, más las distintas circunstancias que se incluyeron, les voy a poner una. La oposición venezolana se compromete a discutir con el gobierno cómo solucionar la situación económica. Señores, ni la MUD, ni tú, Carlos, ni yo, ni los venezolanos en el exterior podemos comprometernos, ni nadie absolutamente, a presentar una opción de modificación de la situación económica del país, porque la crisis económica depende de la aplicación de un sistema político que tiene consecuencias económicas como es el marxismo. Esto implica la destrucción de la propiedad privada, y si no hay propiedad privada y no hay producción, evidentemente que no solamente hay inflación, sino hay el desabastecimiento que sabemos que existe. Entonces, cuando, Carlos, esta gente se sienta y es lo primero que firma, o por lo menos, dígame, hay otro aspecto que sabemos que es imposible porque sería de aceptarse, sería sencillamente la eliminación, la destrucción del gobierno de Venezuela. ¿Cuál es? El respeto a las instituciones del Estado, a la soberanía y a la competencia de cada una de las instituciones del Estado. Nosotros sabemos perfectamente bien que la razón por la cual el presidente Maduro todavía sigue siendo presidente es porque anuló todos los poderes. A ver, ahí tuvimos una interrupción en la conexión vía Skype con la doctora Virginia Contreras, que ya vamos a solventar, pero bien interesante el punto porque está analizando ese documento. ¿Lo tenemos nuevamente? Virginia, se cortó justamente cuando estaba diciendo, todos sabemos que el presidente Maduro sigue ahí Todos sabemos que el presidente Maduro sigue allí porque han suspendido, han congelado las competencias que establece la Constitución de Venezuela a la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional es competente para controlar las acciones de la administración pública, de todas las instituciones del Estado, para designar a los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, para designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral, para enjuiciar al presidente de la República. Entonces, ¿cómo la oposición puede firmar un documento con el gobierno de Venezuela donde supuestamente el gobierno de Venezuela va a devolver todas esas competencias que le han sido violadas a la Asamblea Nacional, sencillamente para darle la potestad que la Constitución establece a la Asamblea Nacional para que juzgue al presidente Maduro, para que le abra un juicio a cualquiera de los miembros del Estado venezolano, o para que sustituya a los miembros del CNE, o para que sustituya a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia? Esas son condiciones imposibles de cumplir, y como son imposibles de cumplir, el diálogo está condenado a morir. Ahora, hay un detalle importante que tú no me has preguntado. Yo he escuchado por allí
a estos políticos que además merecen todo el respeto nuestro. Lamentablemente hay gente que se equivoca porque humano es errar. Es decir, la MUD ha hecho muchas cosas positivas y la Asamblea Nacional ha intentado hacerlo, pero eso no quiere decir que todo lo que ellos decidan está perfecto y que nosotros no tengamos derecho a opinar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo es posible que se diga, bueno, si no se llega a ningún acuerdo el 11 de septiembre, no ha pasado nada? Seguimos con lo mismo. No, señores, en política esto es exactamente igual como cuando tú estás en una competencia. Vamos a suponer que te estás lanzando en una piscina y en mitad de la piscina alguien te frena o hay un pito que te dice, pare, no puedes seguir. Lo que les quiero decir con esto es que la confianza del venezolano que salió a marchar y del venezolano que pensaba que se le iba a abrir un juicio político al presidente Maduro se ha quedado suspendida, se rompe frente a esta actitud de la MUD que quizás se hubiese pensado un poco más, le hubiera dado largas a la discusión. No era negarse al diálogo, sino darle largas a la discusión aprovechando que en ese momento tenía fortaleza. Es decir, el ciudadano venezolano, como cualquier ser humano, no es un animal entrenado que uno pita y le dice, vengan a la carga, ahora vamos nuevamente a hacer lo que suspendimos hace 10 días. No, señores, el ciudadano venezolano, cuando ve que está haciendo algo, que se lanza a la calle, porque este programa no lo están viendo solamente venezolanos, hay que explicarle a los que nos están viendo que marchar en Venezuela es un riesgo. Que salir a la calle en Venezuela es un riesgo, porque cualquier miembro de un colectivo que lo vea uno marchando lo considera enemigo de él y es capaz de pegarle un tiro, es capaz de hacer absolutamente cualquier cosa en contra de uno. Entonces la gente sale a la calle a marchar emocionada, como vimos miles y miles de venezolanos que teníamos tanto tiempo que no salían, Carlos, y la gente estaba ilusionada con la apertura del juicio político y de repente eso es suspendido. Eso no es así, que en 15 días van a volver a llamar a salir a marchar y los venezolanos nuevamente van a salir a marchar. Entonces, ¿Qué pasa? No, te pregunto, entonces lo que está ocurriendo es que este round lo está ganando el gobierno, porque una, ganó tiempo, dos, enfrió la calle. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, es más, cuando tú me haces la pregunta y me dices que el gobierno en cualquier momento patea la mesa, no señor, el gobierno es el primero que le interesa seguir dialogando hasta Navidad. El gobierno con esto ha logrado ganar tiempo. Recordemos que en Venezuela y en América Latina cuando llega el 1 de diciembre es Navidad y cada cual está en otra cosa. Y esto significa que el presidente Maduro se quedó este año como presidente y que según se ve va a quedar el próximo año, porque si hubiera revocatorio el próximo año, eso no implica las elecciones presidenciales. Entonces esto produce graves consecuencias. No es simplemente, suspendimos las acciones porque íbamos a discutir. No, señores, esto tiene consecuencias para una estrategia que ya estaba en desarrollo y que iba a implicar una acción diferente, contundente de parte del gobierno, porque tenía que buscarle una solución. Y ahora, luego con la segunda pregunta que me haces. Ajá. No, en minuto y medio que lamentablemente se nos termina el tiempo dispuesto para esta conversación. Y ahora, visto puertas adentro es lo que tú describes, puertas afuera, la comunidad internacional, ¿qué va a pasar entonces? Bueno, Carlos, era lo que te iba a responder. La comunidad internacional apoya de acuerdo a las acciones de los venezolanos adentro. Nadie puede tomar una decisión que supere lo que los venezolanos queramos en Venezuela. Entonces, la Organización de los Estados Americanos, tú habrás visto, ustedes, amigos televidentes, habrán visto que el secretario general de la OEA fue el primer sorprendido con el diálogo y dijo, no se puede dialogar cuando se viola la Constitución. Vendrán nuevamente estos asambleístas a los Estados Unidos, hablarán con el secretario general, se tomarán la foto, pero eso no va a traer ninguna consecuencia porque la OEA no le va a dar más a los venezolanos de lo que los venezolanos no somos capaces de darnos a nosotros mismos. Si ya empezamos a dialogar y suspendimos las acciones, la OEA ahorita a final de año no se va a sentar a discutir ninguna aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Eso no lo va a hacer, Carlos. Caramba, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre es un gusto poder conversar con Virginia Contreras. Recibí un gran abrazo y muchas gracias por este tiempo para nosotros y para la audiencia del Venezolano TV. Gracias a ustedes por la invitación. Buenas noches, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias, amigos. Virginia Contreras fue embajadora de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos y ustedes se han dado cuenta pues que viene siguiendo detalladamente lo que ocurre en el país y tiene este análisis, esta interpretación de las cosas que está bastante, pero bastante atinada. Vamos a hacer la pausa y al regreso continuamos con ustedes aquí en Aló Buenas Noches. Ya venimos.